En esta historia de venganza familiar que te dejará sin aliento. Elena Mendoza parece una mujer común de mediana edad que vive en la sombra de su hermana Isabel. La exitosa y arrogante heredera de una fortuna en Marbella. Pero cuando su propia hermana y su marido Roberto la traicionan de la forma más cruel, expulsándola de la mansión y robándole hasta el último euro, Elena revela un secreto que lo cambiará todo para siempre. Esta poderosa narración de drama español llena de emociones intensas. Traición familiar y justicia poética te mantendrá enganchado desde el primer segundo. Si buscas historias de venganza familiar con giros inesperados, poder oculto y revancha inteligente en el mundo de las grandes empresas españolas, esta es tu historia. Descubre cómo una mujer aparentemente débil demuestra que subestimarla fue el error más caro de sus vidas en esta historia de venganza familiar inolvidable. Mi hermana empujó mi maleta fuera de su porche como si fuera un saco de basura. Se rió a carcajadas y me dijo que aprendiera cuál era mi lugar antes de darme con la puerta en las narices. Mientras mi marido Roberto estaba justo detrás de ella sin decir ni una palabra. Pensaban que no poseía nada más que un teléfono viejo y ropa barata. Pero aquella noche abrí un archivo digital del que mi hermana ni siquiera sospechaba su existencia. Me llamo Elena Mendoza. Si me vieras, pensarías que soy una mujer que se confunde con el fondo beige de la mediana edad. Llevaba un jersey de algodón que había pasado por la lavadora tantas veces que había perdido todo su lustre original. ¿Mis zapatos eran prácticos? Con suela plana. Hechos para caminar kilómetros y no para causar impacto. Conducía un Seat León de 6 años con un golpe en el parachoques trasero por un incidente con un carrito de la compra que nunca me molesté en arreglar. Para el mundo. Y especialmente para mi hermana mayor Isabel. Yo era un fracaso. Era la historia de advertencia. Era la pariente pobre que nunca había conseguido agarrar el anillo de oro del sueño español. Isabel, en cambio, era el estándar dorado. O eso creía ella. Estábamos sentados en el comedor de su impresionante villa en Marbella. La casa era un monumento al nuevo dinero y las inseguridades antiguas, todo mármol blanco. Barandillas de cristal y aire acondicionado a una temperatura que obligaba a los invitados a llevar chaqueta en pleno julio. Fuera. El calor húmedo de la Costa del Sol aún irradiaba del pavimento a las 9 de la noche. Pero dentro todo era estéril y frío. La cena había sido un ejercicio de resistencia. Isabel presidía la mesa, picoteando una ensalada que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de supermercado. Llevaba una blusa de seda que brillaba bajo la luz agresiva de la lámpara de araña. Cada vez que se movía, las pulseras de oro pesado en su muñeca tintineaban. Un recordatorio auditivo constante de su patrimonio neto. No entiendo por qué no encuentras algo más adecuado. Elena, dijo Isabel con una voz afilada como el cristal. Señaló hacia mí con el tenedor. Roberto me cuenta que sigues buscando trabajo administrativo. A tu edad. Es vergonzoso. Corté con cuidado un trozo de pechuga de pollo seca en mi plato. No levanté la vista. ¿Prefiero trabajos sencillos? Isabel. Me dan tiempo para pensar. ¿Pensar? Repitió Isabel con una risa áspera como un ladrido. Pensar no paga la hipoteca. Elena. Ah. Espera. Tú no tienes hipoteca porque te estás quedando gratis en mi ala de invitados. Sentí las miradas de los otros invitados. Un par de amigas socialites de Isabel. Clavándose en mí. Sonreían.
disfrutando del espectáculo de sangre. Este era el pasatiempo favorito de Isabel, invitar público para presenciar su benevolencia hacia su caso de caridad de hermana. Agradecemos la hospitalidad. Isabel, dije en voz baja. Miré a mi derecha. Roberto estaba sentado allí, bebiendo un whisky caro. Mi marido de 10 años. Guapo de una manera suave. Maleable. Le gustaban las cosas bonitas. Y últimamente le gustaban demasiado las cosas bonitas de Isabel. ¿Verdad? ¿Roberto? Roberto no me miró a los ojos. Miraba fijamente el líquido ámbar de su vaso. Es una casa bonita. Elena. Deberías estar más agradecida. El aire de la habitación cambió. Se volvió más pesado. Aquella no era la respuesta de un compañero. Era la respuesta de un subordinado. Isabel sonrió, oliendo la sangre en el agua. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de malicia. Mira. Hasta tu marido lo sabe. Eres una sanguijuela. Elena. Te he dejado quedarte aquí 3 semanas mientras arreglas tu vida. Pero francamente, estoy harta de ver tu coche viejo en mi entrada. Arruina la estética. Dejé el tenedor sobre la mesa. El metal hizo un clic suave contra la porcelana. ¿Nos estás pidiendo que nos vayamos? ¿Isabel? No pido. Se burló ella. Se levantó, tirando la servilleta sobre la mesa. Os lo estoy ordenando, fuera esta misma noche. Mañana por la mañana viene un diseñador de interiores a reformar el ala de invitados y no quiero vuestras porquerías en medio. Son las 9:30 de la noche. Dije con calma. Isabel agitó la mano con desdén. Busca un hostal si puedes pagarlo. Miré a Roberto otra vez. Esperaba que se levantara. Esperaba que dijera que esto era una locura. Que éramos familia. Que no se echa a nadie a la noche calurosa de la Costa del Sol sin aviso. Roberto empujó lentamente su silla hacia atrás. Se levantó. Rodeó la mesa y se puso al lado de Isabel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré. Lo miré de verdad. Vi la barbilla débil. Los ojos codiciosos. La manera sutil en que se inclinaba hacia el aura de Isabel como una planta buscando el sol. ¿Roberto? Pregunté. Y mi voz no tembló. Ella tiene razón. Elena. Dijo Roberto. Su voz era plana. Ensayada. Llevas años arrastrándonos hacia abajo. Estoy harto de presupuestos. Estoy harto de cupones. Isabel ofrece un tipo de vida diferente. Te quedas. Dijo Roberto. Puso una mano en el hombro de Isabel. Isabel ronroneó como un gato. ¿Lo has oído? Él se queda. Tú te vas ahora antes de que llame a seguridad. No grité. No volqué la mesa. No supliqué. La rabia que sentía no era fuego. Era un glaciar. Enorme. Frío y aplastante. Me levanté. Alisé el delantero de mi jersey y miré a Isabel directamente a los ojos. Vale. Dije. Isabel parpadeó. Decepcionada. Quería un espectáculo.
Quería lágrimas. Quería que me arrodillara para poder patearme. Vale. Repitió. ¿Eso es todo? ¿No tienes orgullo? Tengo mucho orgullo. Dije suavemente. Por eso me voy. Me di la vuelta y salí del comedor. Oía sus susurros detrás de mí. Las risitas triunfantes de las amigas de Isabel. Fui al ala de invitados. No tenía mucho. Metí mi ropa en la única maleta maltrecha. Cogí mis artículos de aseo. Cogí la foto enmarcada de nuestros padres que Isabel había tirado a la basura años atrás. Cuando arrastré mi maleta hasta la puerta principal 5 minutos después, Isabel y Roberto me esperaban. Isabel mantenía la puerta abierta. No por cortesía, sino para asegurarse de que me iba lo bastante rápido. No vuelvas hasta que tengas una cuenta bancaria con más de 3 dígitos. Se rió Isabel. Me detuve en el umbral. Miré a Roberto por última vez. Él evitaba mi mirada, concentrado en la pesada puerta de roble. Roberto, dije. Él se estremeció. Asegúrate de que esto es lo que quieres. Vete ya. Elena, murmuró. Alargó la mano y agarró el borde de la puerta, rozando la mano de Isabel. Cerramos esto. Isabel. Mantengamos el aire fresco dentro. Adiós. Elena, dijo Isabel con una sonrisa ancha y depredadora. Intenta no parecer demasiado indigente. Gracias. Dije. ¿Por qué? Se burló Isabel. Por dejarlo claro. Roberto empujó la puerta. Se cerró de golpe con un tuk pesado y definitivo. Oí el clic nítido del cerrojo deslizándose inmediatamente después. Me quedé un momento en el enorme porche. El aire nocturno era seco y caliente. Olía a romero y a sistemas de riego caros. Estaba sola. Arrastré mi maleta por los impecables escalones de piedra. Las ruedas resonando fuerte en el vecindario silencioso. Llegué a mi coche. El Seat plateado que tanto odiaba Isabel. Abrí el maletero y metí la maleta dentro. Mis brazos temblaban ligeramente. No por el peso, sino por la adrenalina que inundaba mi sistema. Me senté en el asiento del conductor y cerré las puertas. El interior del coche era sofocante. No arranqué el motor inmediatamente. Saqué mi teléfono. Mis manos estaban firmes ahora. Frías. Abrí la app de nuestro banco. La cuenta conjunta que Roberto y yo habíamos compartido durante 10 años. La cuenta donde iba mi sueldo modesto y sus comisiones. Miré la pantalla. Saldo disponible, 0 euros. Toqué el historial de transacciones. Era una masacre. Hacía 48 horas. ¿Había habido una transferencia de 35.000 euros? Luego otra de 12.000 euros. Y un barrido final de los 400,82 euros restantes. Todo transferido a una cuenta externa etiquetada simplemente como Fondo RL. Roberto e Isabel no solo me habían echado. Lo habían planeado. Habían esperado a que el dinero se moviera. A que los cheques se cobraran. Y luego habían montado la cena para descartarme. Roberto me había sonreído esta mañana sobre el café, sabiendo que ya había robado hasta el último céntimo al que tenía acceso.
Una mujer normal habría entrado en pánico. Una mujer normal estaría aporreando la puerta, gritando por su dinero. Una mujer normal llamaría a la policía solo para que le dijeran que es un asunto civil entre cónyuges. Yo no era una mujer normal. Dejé el teléfono en el asiento del copiloto. Alcancé el asiento trasero y saqué mi bolsa del portátil. Era una vieja bolsa de mensajero de lona deshilachada. Saqué el portátil. Era un ladrillo negro pesado, grueso y poco atractivo. Para un observador casual, parecía algo que usaría un estudiante de instituto hace 10 años. Lo abrí. La pantalla cobró vida parpadeando. No corría Windows ni MacOS. Corría un kernel Linux personalizado que yo misma había construido. El ventilador zumbaba suavemente. El único sonido en el coche además de mi propia respiración. Tecleé una contraseña de 64 caracteres. La pantalla se puso negra un segundo. Luego se abrió una ventana de terminal. Texto verde se deslizó rápidamente por la pantalla, conectando a través de 3 servidores proxy diferentes. Rebotando mi señal desde Madrid a Zúrich a Singapur y de vuelta a un servidor seguro en el norte de España. Una ventana final apareció. Era austera, simple y aterradoramente poderosa. Estado del fideicomiso de votación de Mendoza Holdings, activo. Identidad verificada. Elena María Mendoza. Interés controlador 51%. Miré la casa. Podía ver las siluetas de Isabel y Roberto en la ventana del salón. Probablemente estaban brindando con champán, riéndose de la pobre hermana que se alejaba en su coche abollado sin nada a su nombre. Pensaban que lo habían tomado todo. Pensaban que el dinero era la única forma de poder. Tecleé un comando para comprobar la integridad del fideicomiso. Estaba sólido. A prueba de hierro. Mi padre lo había creado antes de morir. Asqueado por la codicia y la falta de visión de Isabel. Les había dejado las casas y el efectivo a ella porque eso era todo lo que entendía. Pero la empresa. La infraestructura de Mendoza Sentinel Tecnologías que proporcionaba seguridad a la mitad de las grandes empresas europeas le había dejado los derechos de voto controladores a mí. Pero me había hecho prometer que esperaría. Espera hasta que te muestre quién es realmente. Había escrito en su carta final. Cuando te eche. Entonces entras tú. Ella ya te ha echado. Miré la pantalla brillante. Tenía acceso a todo. No solo a los votos del Consejo, sino a la arquitectura profunda del sistema. Podía ver los horarios de las reuniones del Consejo. Podía ver las nóminas de los ejecutivos. Y entonces vi algo más. Una notificación parpadeando en la esquina de mi panel seguro. Alerta, paquete de emergencia del Consejo generado. Acceso restringido. Fruncí el ceño. Un paquete de emergencia del Consejo. Isabel estaba en el Consejo. Pero era una figura decorativa. Ella no generaba paquetes. Ejecuté un script de bypass. Tardó 3 segundos. El archivo se abrió. Era un borrador de propuesta de venta. Una venta de toda la empresa a un conglomerado extranjero. La fecha de la votación estaba fijada para la semana siguiente. Me recosté en el asiento. El sudor de mi espalda volviéndose frío. Estaban intentando vender el legado de mi padre. Estaban intentando cobrar.
Isabel no solo quería ser rica. Quería liquidar el imperio para financiar su estilo de vida para siempre. Y Roberto probablemente se había enterado y había decidido cambiar de bando por una parte del pago. Necesitaban un voto unánime de los accionistas clase A. Pensaban que Isabel tenía el poder del fideicomiso familiar. Pensaban que yo era solo una beneficiaria silenciosa sin poder. Cerré el portátil con suavidad. Arranqué el coche. El motor tosió una vez antes de encenderse. Puse marcha atrás y salí de la entrada. Mientras conducía por la calle, pasando los jardines impecables y los garajes para 6 coches. No me sentía pobre. Me sentía como una cazadora que acababa de encontrar el rastro. Gracias. Isabel. Susurré al coche vacío. Acabas de darme permiso para dejar de fingir. Giré hacia la carretera principal en dirección a la autopista. Tenía 0 euros en mi cuenta. Tenía un marido que me había robado la dignidad. Tenía una hermana que me trataba como basura. Pero mientras me incorporaba a la autopista del Mediterráneo, rumbo al norte, sonreí. No era una sonrisa agradable. Poseía el 51% de la empresa que intentaban vender. Y mañana les recordaría que quien tiene las llaves no necesita llamar. El letrero de neón del Hostal Estrella en las afueras de Málaga zumbaba con un sonido peligrosamente cercano al zumbido de un cortocircuito eléctrico. Eran las 11:45 de la noche. Pagué 65 euros en efectivo por una habitación que olía a limpiador industrial de limón y décadas de humo de tabaco rancio. El recepcionista. Un hombre con más tatuajes que dientes. No me pidió identificación cuando deslicé los billetes por el mostrador. Esa era la única lujosa que podía permitirme ahora, el anonimato. Cerré la puerta con llave y eché el cerrojo. Comprobé el pestillo de la ventana. Estaba suelto. Así que encajé una silla de madera bajo el pomo. Seguridad física básica. Ahora necesitaba asegurar el perímetro digital. Monté mi espacio de trabajo en la pequeña mesa redonda rayada de la esquina. Mi portátil ya estaba encendido. No me conecté al wifi del hostal. Esa era la regla número 1 de la higiene digital. Nunca confíes en una red pública. Conecté mi señal a través de un dongle celular seguro con dirección MAC aleatoria. Primero tenía que detener la hemorragia. Entré en mi proveedor de correo. Mis dedos volaron sobre las teclas. No solo cambié la contraseña. Rebocé todas las sesiones activas. Configuré un nuevo generador de clave de autenticación de 2 factores en mi portátil, saltándome el teléfono por completo. Si Roberto o Isabel intentaban restablecer la contraseña por SMS, se toparían con un muro. Después, el banco. El saldo seguía en 0. Mirar ese número vacío provocaba un dolor físico en el pecho. Un tut hueco. Pero lo aparté. No estaba aquí para llorar el dinero. Estaba aquí para rastrearlo. Navegué hasta la pestaña de seguridad del portal bancario. La mayoría de la gente mira el historial de transacciones. Yo miré los registros de acceso. Los bancos guardan registros detallados de cada intento de login, hora, dirección IP, tipo de dispositivo y duración de la sesión. Desplacé hacia atrás 48 horas. Ahí estaba. Login exitoso. Martes. 3:12 de la mañana. Recordaba, esa noche.
Roberto había estado durmiendo a mi lado. O eso creía yo. Me había despertado sobre las 3:30 para beber agua y él estaba en la cama respirando profundamente. Debía de haberlo hecho mientras yo estaba en sueño REM. Tumbada a centímetros de mí. Amplíe los metadatos de ese login, dispositivo iPhone 15 Pro Max. Versión de iOS 17.3. Roberto usaba un Android de 3 años. Se negaba a cambiar de ecosistema. Yo usaba un iPhone más viejo. Pero no un Pro Max. Isabel, sin embargo, actualizaba su teléfono cada septiembre como un reloj. Copié la dirección IP, 68.104.221.9. Abrí una ventana de terminal y ejecuté un traceroute. La señal saltó desde el servidor del banco a un nodo ISP local en Marbella. Crucé la geolocalización con un mapa. La señal provenía de un bloque residencial en Marbella. Era la casa de Isabel. Roberto no solo había transferido el dinero. Lo había hecho usando el teléfono de Isabel o un dispositivo conectado a su wifi doméstico. No estaba en casa a las 3:12 de la mañana. Estaba con ella. Me recosté. La silla barata del hostal crujiendo. Si estaba en casa de ella a las 3 de la mañana mientras yo dormía. Había salido físicamente de nuestra cama. Había conducido 20 minutos hasta su casa. Había hecho el trabajo y había vuelto antes de que yo despertara. A menos que no se hubiera ido. Abrí una nueva pestaña. Navegué hasta el servicio de almacenamiento en la nube de nuestro sistema de seguridad doméstica. Las cámaras eran viejas. De una marca de timbre que yo misma había instalado hacía 5 años. La suscripción estaba a mi apellido de soltera. Mendoza. Vinculada a un correo que Roberto rara vez revisaba. Inicié sesión. El panel se cargó. Fui a la línea de tiempo del martes por la mañana. A las 2:45 de la mañana. La grabación era granulada, en modo visión nocturna. La puerta principal de nuestra casa alquilada se abrió. Roberto salió. Iba vestido con vaqueros y sudadera. No parecía un hombre escabulléndose para tener una aventura. Parecía un hombre yendo a trabajar. Se movía con propósito. Subió a su coche y se fue. Avancé rápido. A las 3:55 de la mañana. Su coche volvió. Entró en la casa. Cerrando la puerta tras él. Había estado fuera exactamente 70 minutos. Pero eso no era la prueba definitiva. Necesitaba ver qué había pasado en el otro extremo. Tenía acceso al sistema de seguridad de Isabel también. Había olvidado su contraseña hacía 2 años durante una crisis con un paquete perdido. Y me había exigido que la arreglara. Lo había hecho. Y había mantenido una cuenta de administrador trasera para mantenimiento. Ella nunca había cambiado la configuración por defecto porque asumía que la tecnología funcionaba por arte de magia. Accedí a la grabación de la puerta principal de Isabel. Martes. 3:05 de la mañana. El coche de Roberto llegó. La puerta se abrió automáticamente. Tenía el código. No aparcó en la entrada. Rodeó hasta la parte de atrás. Al garaje. Fuera de la vista de la calle. 10 minutos después. A las 3:15. La cámara de la cocina de Isabel activó un evento de movimiento. Le di a reproducir. La cocina estaba iluminada por luces bajo los armarios.
Isabel llevaba una bata de seda, apoyada contra la isla de mármol, con una copa de vino en la mano. Roberto entró en el encuadre. No la abrazó. No se besaron. Esto no era un romance. Isabel le entregó su teléfono. Roberto lo cogió. Tocó la pantalla unos minutos, exactamente el tiempo en que el dinero salió de mi cuenta, y se lo devolvió. Isabel se rió. No oía el audio con claridad, pero vi cómo echaba la cabeza hacia atrás. Roberto sonrió. Una sonrisa tensa y aliviada. Cogió la copa de vino de su mano. Dio un sorbo y la dejó. Luego le estrechó la mano. Se dieron la mano como socios de negocios cerrando una fusión. Congelé el fotograma. Ese apretón de manos era más condenatorio que cualquier infidelidad. Era un contrato. Habían conspirado para arruinarme. Cerré la ventana del vídeo. Mis manos estaban frías. Necesitaba oírlo. Necesitaba emparejar al hombre del vídeo con el hombre que decía quererme. Cogí mi teléfono y fui a mi archivo de buzón de voz. Encontré un mensaje eliminado de la tarde del lunes. El día antes del robo. Acerqué el teléfono a mi oído. Hola. Cariño. La voz de Roberto sonaba suave y cálida. Solo para ver cómo estás. Estaba pensando en comprar esa comida tailandesa que te gusta para cenar. Quizás podamos ver una película. Te quiero. Adiós. Lo reproduje otra vez. Te quiero. Había dejado ese mensaje 4 horas antes de conducir hasta la casa de mi hermana para arruinar mi vida. La dulzura de su voz era un arma. Era camuflaje. Quería que yo estuviera complaciente y feliz para que no revisara las cuentas hasta que fuera demasiado tarde. Guardé el archivo de voz en mi unidad encriptada. Etiqueta, prueba A. Manipulación. Volví al portátil. Tenía la línea de tiempo. Tenía el método. Ahora necesitaba el motivo. Sabía que querían vender la empresa. Pero, ¿por qué destruirme personalmente? ¿Por qué no simplemente divorciarse de mí? Fui a la papelera de mi correo. Ya había recuperado mi cuenta. Pero quería ver qué habían intentado borrar. Los hackers y ladrones suelen ser perezosos. Pulsan eliminar. Pero rara vez purgan el servidor. Había docenas de correos de Roberto. Reenviados a sí mismo y luego borrados. Declaraciones de impuestos. Mi información de seguridad social. Pero un asunto destacaba. Asunto, Ezdabalindi, paquete de emergencia del Consejo. Mendoza Sentinel Tecnologías. Estaba fechado hacía 3 días. Enviado desde el correo corporativo de Isabel a Roberto. Luego borrado por Roberto desde mi cuenta. No. Eso no tenía sentido. Roberto no tenía acceso a mi correo seguro de trabajo. Espera. Miré el encabezado. No me lo habían enviado a mí. Era una copia oculta. Un BCC que había rebotado por un error del servidor. Aterrizando en una carpeta cachal que yo monitorizaba para la salud del sistema. Isabel había intentado enviárselo a Carlos Kessler, el director financiero interino, y accidentalmente había incluido una lista de distribución que pasaba por mis filtros de admin antiguos. Abrí el adjunto. Era un PDF. Fuertemente redactado.
Ejecuté un script para eliminar la superposición negra. Era una herramienta de redacción torpe. Solo una capa negra sobre el texto. No una eliminación real de datos. Leí el texto sin redactar. Propuesta de venta de Mendoza Sentinel Tecnologías a Céfiro Datos Corp. Precio, 450 millones de euros. Contingencia, liquidación completa de todos los activos clase B y reestructuración del fideicomiso de votación. Mis ojos se entrecerraron. El fideicomiso de votación. Ese era yo. No podían reestructurarlo sin la firma del fiduciario. Mi firma. Desplacé hasta la página 42. Había una cláusula resaltada en amarillo. Cláusula 12.4. En caso de incapacidad, insolvencia financiera o inestabilidad mental del fiduciario principal, los derechos de voto revertirán al beneficiario secundario. Isabel Mendoza. Insolvencia financiera. Las piezas del rompecabezas se encajaron con un clic violento. No habían robado mi dinero solo por crueldad. Lo habían robado para activar la cláusula 12.4. Si yo estaba en la ruina, si tenía 0 activos y sin hogar, podían pedir al Consejo que me declarara financieramente insolvente. Podían argumentar que era inadecuada para gestionar un fideicomiso de $500 millones si ni siquiera podía gestionar mi propia cuenta corriente. Isabel no solo me quería fuera. Quería decapitarme legalmente para poder vender la empresa. Astuta. Susurré. Malvada. Pero astuta. Estaba a punto de cerrar el archivo cuando apareció una notificación en mi panel de seguridad personalizado. Alerta del sistema. Acceso no autorizado detectado en el sector 4. El sector 4 era mi almacenamiento profundo. La bóveda digital donde se guardaban los documentos originales del fideicomiso de votación y el testamento en vídeo de mi padre. Me incorporé más derecha. ¿Había encontrado Isabel algo? Abrí el registro de acceso de la bóveda. Había un intento de login activo en ese momento. Observé el cursor moverse en el mapa virtual de mi servidor. Quienquiera que fuera, era bueno. No usaba contraseña. Usaba una clave de encriptación resistente a cuántica. Estaba sorteando los cortafuegos como si fueran de papel. Comprobé la IP de origen. No era Marbella. No era Málaga. La señal rebotaba por un nodo en Islandia. Luego un proxy en Singapur. Y finalmente terminaba en ninguna parte. Desaparecía. Esto no era Isabel. Isabel luchaba por convertir un documento de Word a PDF. Esto no era Roberto. Roberto usaba contraseña 123 para su liga de fútbol fantasy. Esto era un profesional. Un fantasma. Observé cómo el intruso navegaba por la estructura de archivos. No tocaba los registros financieros. No tocaba las fotos de chantaje que tenía de los miembros del consejo. Fue directo a una carpeta que había creado hacía 10 años y nunca había abierto. Carpeta llamada Proyecto Guardián. Se me cortó la respiración. El Proyecto Guardián era un mito. Era una historia de fantasmas que mi padre solía contar sobre un contrato gubernamental que salió mal. Se suponía que estaba muerto. El intruso copió el archivo. La barra de transferencia se llenó en 3 segundos. Luego, tan rápido como apareció, desapareció. Sesión terminada. Miré la pantalla.
El ventilador de mi portátil giraba a máxima velocidad. Isabel y Roberto jugaban a las damas. Movían piezas en un tablero, intentando robar unos cientos de miles en una casa. Pero alguien más jugaba al ajedrez. Alguien más sabía del fideicomiso. Sabía del servidor y sabía exactamente dónde buscar un proyecto que técnicamente no existía. Ya no luchaba solo contra mi hermana y mi marido. Estaba en medio de algo mucho más grande. Cogí el café tibio de la mesilla del hostal y di un sorbo. Sabía a ácido de batería. Vale. Le dije a la habitación vacía. ¿Queréis jugar? Abrí una nueva línea de comandos. No podía detener al intruso. Ya se había ido. Pero toda huella digital deja un rastro. Por limpia que sea la barrida. Tecleé un comando, iniciar protocolo cazador. Si querían saber quién era la dueña de la empresa, estaban a punto de obtener su respuesta. Pero primero tenía que sobrevivir a la semana. Tenía que demostrar que no estaba insolvente. Y tenía que averiguar quién demonios acababa de cruzar mi puerta digital sin romper la cerradura. El despacho de Malena Valdés estaba en la planta 42 de una torre de cristal en el centro de Madrid. Un edificio diseñado para intimidar a cualquiera que ganara menos de 7 cifras al año. Entré en la zona de recepción con la misma ropa con la que había salido de la casa de Isabel. Aunque me las había arreglado para lavarlas en el lavabo del hostal. La recepcionista miró mis zapatos planos desgastados y el dobladillo deshilachado de mi jersey con un desdén educado y practicado. Claramente pensaba que entregaba comida o venía a limpiar las ventanas. Tengo cita con la señora Valdés. Dije. Con voz firme. Elena Mendoza. La recepcionista tecleó con una uña manicura contra el teclado. Arqueando ligeramente las cejas cuando la pantalla confirmó mi cita. Oh. Señora Mendoza. Un momento. 2 minutos después. Estaba sentada frente a Malena. Era una mujer de ángulos afilados e intelecto aún más afilado. Vestida con un traje gris carbón que costaba más que mi coche. Era una de las pocas personas en la Tierra que conocía la verdad sobre el legado Mendoza. Había sido la abogada personal de mi padre. Y ahora era la custodio del fideicomiso de votación. ¿Tienes mal aspecto? Elena. Dijo Malena. No me ofreció café ni compasión. Me ofreció la verdad. Por eso me gustaba. Me han echado hace 48 horas. Respondí, colocando las manos sobre el escritorio de caoba. Y mis activos han sido liquidados por mi marido y mi hermana. Actualmente opero con 0 liquidez. Malena se recostó, juntando los dedos. Vi las alertas en el sistema de monitorización del fideicomiso. Asumí que estabas haciendo un movimiento. Me estás diciendo que estás a la defensiva por ahora. Isabel está intentando activar la cláusula de insolvencia. La 12.4. Dije. Cree que si estoy sin hogar y en la ruina, puede pedir al Consejo que me quite los derechos de voto por inestabilidad financiera. Malena asintió lentamente. Es una estrategia válida. Si no puedes mantener tu propio hogar. Los estatutos argumentan que no se te puede confiar el interés controlador de una firma de seguridad de 1.000 millones de euros. Necesita que te declaren incompetente antes de la reunión de accionistas. No tendrá la oportunidad. Dije. Voy a aceptar un contrato en Barcelona. Malena arqueó una ceja.
Barcelona. El grupo cifrado. Llevan 3 años intentando ficharme para auditar su seguridad de red. Acepté la oferta esta mañana a las 6. Solo el bonus de firma cubre un año de alquiler. Salgo esta noche. Bien. Dijo Malena, anotando en su tablet. Eso mata el argumento de insolvencia. Un contrato de 6 cifras altas demuestra viabilidad financiera. Pero Elena, ¿por qué les dejas pensar que están ganando? Podrías acabar con esto ahora mismo. Una firma tuya y entro en esa sala y los despido a todos. Miré por la ventana la ciudad desértica extendida abajo. Porque no son solo incompetentes. Malena. Son criminales. Si los despido ahora, se van con paracaídas dorados y paquetes de indemnización. Isabel se queda con la casa. Roberto se queda con la mitad de mis activos en el divorcio. Ellos ganan. Me giré hacia ella. No quiero despedirlos. Quiero enterrarlos legalmente. Irrevocablemente. Quiero exponer el robo, el espionaje corporativo y el fraude. Quiero que salgan de esa empresa esposados. No en limusina. Malena sonrió. Era una expresión aterradora. Venganza procedimental. A tu padre le habría encantado. Mantén el estado del fideicomiso oscuro. Ordené. Para Isabel. Soy solo una mujer arruinada huyendo a Cataluña a lamerse las heridas. Hecho. Dijo Malena. Pero ten cuidado. Isabel no es lista. Pero es ruidosa. Y la gente ruidosa controla la narrativa. Descubrí lo que quería decir 2 horas después. En algún punto de la A7 rumbo al norte hacia Barcelona. Mi teléfono, que finalmente había vuelto a conectar a la red después de limpiarlo de rastreadores, empezó a vibrar sin parar. No eran llamadas. Eran notificaciones. Paré en un área de descanso cerca de Antequera. El calor irradiando del asfalto en ondas brillantes. Abrí mis apps de redes sociales. Isabel había ido a por todas. Había publicado una larga actualización lacrimógena en Facebook e Instagram. Era una obra maestra de ficción. Me rompe el corazón tener que practicar amor duro por fin. Escribió. Mi hermana Elena lleva años luchando con la estabilidad. Roberto y yo hemos intentado ayudarla. Abrimos nuestra casa. Le dimos dinero. Pero llega un punto en que ayudar se vuelve dañino. Tuvimos que pedirle que se fuera por su propio bien. Para que encontrara sus propios pies. Por favor. Rezad por ella. Está en un lugar oscuro y solo estamos destrozados. Debajo de la publicación había cientos de comentarios. Eres tan fuerte. Isabel. Escribió mi prima Sara. Que no me hablaba desde hacía 5 años. Algunas personas simplemente no quieren ser salvadas. Comentó una amiga del club de campo de Isabel. Cuida tu cartera. Suena inestable. Añadió otra. Estaban pintando un retrato de mí como una aprovechada mentalmente inestable. Isabel estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación para asegurarse de que, si alguna vez hablaba, nadie me creyera. Estaba aislando a la víctima. Era abuso narcisista clásico en un escenario público. Entonces llegó el mensaje de Roberto. Miré su nombre en la pantalla.
Mi pulgar flotó sobre el mensaje. Una parte de mí. La parte débil que aún recordaba nuestro día de boda. Quería que se disculpara. Quería que dijera que había sido un error. Abrí el mensaje. Elena. Por favor, llámame. Estás perdiendo el control. Sé que estás enfadada por el dinero. Pero te estás imaginando cosas. Lo movimos a una cuenta segura porque estábamos preocupados por tus gastos. Últimamente has estado actuando de forma errática. Solo vuelve. Podemos hablar de conseguirte ayuda. Me reí. Era un sonido seco y hueco en el coche vacío. Gaslighting de manual. Estaba intentando crear un rastro de papel. Si podía mostrarle esos mensajes a un juez más tarde, podría alegar que era un marido preocupado protegiendo nuestros activos de una esposa maníaca. No me estaba escribiendo a mí. Estaba escribiendo para un futuro tribunal. Preocupado por mis gastos. Yo había comprado 2 pares de zapatos en 3 años. Él había comprado un nuevo set de palos de golf el mes pasado que costaba 2.000 euros. No respondí. El silencio era mi escudo. Cada palabra que les dijera podía ser tergiversada. Cada arrebato emocional sería prueba de mi inestabilidad. Tirar el teléfono al asiento del copiloto y abrí mi portátil. Si ellos querían jugar con narrativas, yo jugaría con hechos. Los hechos no se preocupan por los sentimientos. Los hechos no tienen cuentas de Facebook. Creé un nuevo directorio en mi unidad encriptada. Expediente, Mendoza vs. Santos. Empecé a montar la línea de tiempo. Importé los registros bancarios que había extraído en el hostal. Los superpuse con las grabaciones de las cámaras de seguridad de Roberto e Isabel en la cocina. Prueba A. Transferencia no autorizada de fondos. Marca de tiempo, martes 3 y 12 de la mañana. Ubicación, Residencia Mendoza. Marbella. Actor, Roberto Santos vía dispositivo de Isabel Mendoza. Añadí el mensaje de voz donde Roberto me decía que me quería 4 horas antes del robo. Lo etiqueté prueba B, intención depredadora. Luego añadí capturas de las publicaciones de Isabel en redes. Prueba C, difamación y manipulación de testigos. Trabajé con la precisión de un contable forense. No solo guardaba archivos. Los autentificaba. Ejecutaba checksums en los vídeos para demostrar que no habían sido alterados. Extraía los metadatos de los encabezados bancarios. Estaba construyendo un arma. Isabel y Roberto pensaban que era pobre porque no tenía dinero en el bolsillo. No entendían que en nuestro mundo, la información era la única moneda que importaba. Y yo estaba imprimiendo dinero. Conduje toda la noche. El paisaje mediterráneo se convirtió en las llanuras interminables de Castilla. Cuando llegué a las afueras de Barcelona, el sol salía, pintando el cielo de morados y naranjas. Me registré en un apartamento corporativo que el grupo cifrado había arreglado para mí. Era moderno, gris y sin alma. Era perfecto. Me duché, lavando el polvo del camino y la sensación de la casa de Isabel de mi piel. Me puse una camisa blanca impecable y pantalones negros. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba cansada. Sí. Tenía ojeras. Pero la suavidad había desaparecido. La duda había desaparecido.
Me senté en el escritorio de cristal del salón y me conecté a la línea segura que Malena había preparado para mí. ¿Estoy en Barcelona?, dije cuando contestó. Segura y operativa. Bien. La voz de Malena era tensa. Porque el calendario acaba de acelerarse. Mi estómago se contrajo. ¿Qué quieres decir? Acabo de recibir un paquete digital del secretario del Consejo, dijo Malena. Isabel ha convocado una votación de emergencia sobre la venta a Céfiro. No esperan a la semana que viene. Quieren hacerlo en 4 días. 4 días. Apreté el teléfono. Eso no es tiempo suficiente para la diligencia debida. Es ilegal. Están saltándose la diligencia debida alegando circunstancias financieras urgentes, explicó Malena. Dicen que el mercado es volátil y que si no venden ahora, la empresa se hunde. Es mentira. Por supuesto. La empresa está registrando beneficios récord. Pero el consejo está en pánico e Isabel les está susurrando al oído. No puede autorizar una venta sin el fideicomiso de votación. Dije. Ella lo sabe. Ese es el giro, dijo Malena, bajando la voz una octava. El paquete lista el fideicomiso de votación como presente y consintiendo. La persona de contacto listada para el fideicomiso no eres tú. Sentí un escalofrío frío bajando por mi columna. ¿Quién es? Es Isabel, dijo Malena. Ha presentado una declaración jurada afirmando que has abdicado verbalmente tus responsabilidades y le has concedido poderes de representación de emergencia debido a tu crisis personal. Miré la pared. Había falsificado mi consentimiento. Había mentido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ya no solo estaba doblando las reglas. Estaba cometiendo un delito que conllevaba una pena de 20 años de prisión. ¿Está tan segura?, susurré. Elena caminó por la calle, sus botas resonando en la acera. No miró atrás a la torre. No necesitaba hacerlo. Sabía quién la poseía. Y por primera vez en su vida, el silencio no estaba vacío. Estaba lleno.